Hola, ¿cómo están? Tenía tiempo sin hacer un video. No había encontrado ningún tópico interesante para ponerlo, para serle franco. Además, bueno, tengo noticias. Estoy estrenando una nueva herramienta que me va a hacer mis presentaciones verse más profesional, de mejor calidad. Esa es mi esperanza, así que hágame su comentario. Pero bueno, como no encuentro así nada especial, se me ocurrió hacer ciertas anécdotas de Wall Street. Y una de ellas es una que yo viví en parte. Cuando yo era stockbroker en UBS, que era antiguo PaineWebber, yo tuve un gran cliente que era el primo del fundador de Starbucks. Él había sido uno de los inversionistas originales en Starbucks y había acumulado unas 14.000 acciones de Starbucks. Y él llegó a mí por recomendación, porque como yo hacía opciones, él quería ver cómo podía aumentar su rentabilidad y generar cash flow sobre sus acciones y de alguna manera llegó a mí. Y yo lo monté en un programa de cover calls y todos los meses vendíamos 140 calls de Starbucks. En esos días no había opciones mensuales, todas las opciones eran, perdón, no había opciones semanales, todas las opciones eran mensuales. Y uno de los cuentos que él me echaba, porque él era por supuesto un poco acelerado, porque claro, con tanto dinero, algo pasa aquí en la cabeza, que la gente se tuesta, pero me contaba de que su primo Howard había pagado $1 millón por el logo de Starbucks a los que le vendieron Starbucks, a los dueños que fundaron Starbucks. Y él dice que esos dueños después estaban bragging, como se dijo, o vanagloriándose de que prácticamente le habían vendido el logo por $1 millón, algo que en la manera de ellos, de ver de ellos, no valía nada. Bueno, y ese logo vale mucho más y le voy a decir cuánto vale. Y vamos a ver si esta historia de verdad este mito o este cuento que me echó Alan es verdad o no. Entonces yo hice una investigación y les diré la respuesta. Pero vamos a hablar un poquito acerca del logo, de la historia del logo de Starbucks. Me parece muy interesante. Y la historia de Starbucks per se, que es una historia del capitalismo puro. Tanto Alan como Howard no venían de familias ricas. Ellos eran de origen judío, pero eran judíos pobres y vivían en lo que llaman los proyectos en Nueva York, que son viviendas populares, pues, viviendas populares, baratas, edificios muy altos, eh, donde vivía, bueno, la gente que vivía al día prácticamente, ¿no? Y muchas veces subsidiados. Entonces, esto es una historia fabulosa de cómo de la nada tú haces unas fortunas gigantescas solamente en el mundo capitalismo. En capitalismo esto es posible. En otros sistemas, lo que tienes garantizado es pobreza y miseria. Sin ninguna duda no me queda nada y hay que decirlo, porque el capitalismo por lo menos tiene la capacidad de soñar. En los otros, todo lo que es una pesadilla diaria y todo lo que quieres es estar dormido para no enfrentar la realidad, que es una pesadilla. Así que bueno, cambiando de tema, vamos a entrar entonces de frente en la historia del logo y si de verdad Howard pagó $1 millón por ese logo y cuánto vale ese logo hoy día. ¿Ok? Ahí vamos. Pues aquí tenemos, pues, desde el mito. Vamos a hablar, como saben, Starbucks, todo el mundo la conoce, es una marca muy reconocida, todo el mundo va a Starbucks todos los días, es un cash machine y prácticamente han salido competidores, pero no con éxito, no con éxito. Existen, uno de los fundadores fundó Peet's Coffee, que también es grande aquí en San Francisco, pero en general Starbucks es el rey, es el rey. También vamos a ver cómo, por qué escogieron ese nombre, que es lo que me parece interesante. Entonces, veamos quién lo fundó. Esto fue fundado por tres personas que ven ahí, Jerry Baldwin, Seth Siegel y Gordon Boker. Ellos vivían aquí en San Francisco y estaban estudiando y trabajaban en la Universidad de San Francisco, a la cual yo paso por ahí con frecuencia. Y ellos fundaron, alguno de ellos, no sé, ¿sabes? Se le ocurrió esta idea y ellos invirtieron cada uno $500, fueron $1.500 y pidieron prestado al banco $3.500 con un business plan y con eso abrieron su primera tienda en Seattle, Washington. No pude averiguar por qué fueron a parar a Seattle, Washington, pero la idea fue generada aquí en San Francisco. Y el enfoque de ello era crear un ambiente acogedor donde se tomara café. Porque, saben, aquí San Francisco tiene un clima bastante templado
Y bueno, Seattle fue aún mejor porque es más templado todavía. De esos tres, dos seguían trabajando, pero Gordon Bowker fue el que se dedicó el de la barba, fue el que se dedicó a manejar la tienda. Tenía más experiencia en comercio. Los otros eran empleados, uno era profesor de historia, el otro era escritor, y siguieron con sus sueldos y pagando préstamos. Pero así empezaron. Y Gordon Bowker, que era el que se dedicó a la tienda, pues empezó a desarrollarla ahí en Seattle, Washington. Pero es interesante que emprendieron apenas con $5,000. Claro, estamos hablando de 1971. 1971, $5,000 tampoco tampoco tan poquito, ¿no? Era poco, pero tampoco tan poquito. Así que fue un concepto, más que el café, la creación de un ambiente agradable donde se puede tomar café y vendían grano café, lo molían, etcétera. Y ya pueden ver aquí un poquito el logo, ¿no? Dice Coffee, Tea and Spices. No era solo coffee, no era solo café, vendía café, vendían té y también vendían especias. Ese fue el concepto inicial. El nombre Starbucks, que fue seleccionado por uno de ellos, supongo que es el escritor, está inspirado en esta novela de Moby Dick. ¿Entiendes? Que es la historia de un aventurero en un ballenero en el noroeste del Pacífico. Y la razón que lo agarran, por supuesto, Seattle está en el Pacífico, en el noroeste del Pacífico. Y antes de que viniera el petróleo, el querosén, la gente se iluminaba era con aceite de ballena. Eso era una gran industria. Yo tuve la oportunidad de ir en Massachusetts a una de esas ciudades balleneras. Había un gran museo de la industria ballenera. Esas ciudades se volvieron nada después, pero eran grandes centros de venta y las ballenas, el aceite de ballena era lo que usaban para iluminar y para prender lámparas, etcétera. Y el personaje de Starbucks fue el primer oficial. En la novela, el oficial del barco que se llama el Pequod se llamaba Starbucks. Y era un tipo que era fuerte, determinado y marinero total. ¿Ok? Entonces, la idea también fue que un nombre poco común. En esa época no se usaban estos nombres fuera de lo normal o fuera de lo convencional. Y eso fue parte del coolness factor que tenía Starbucks. Era un nombre fuera de lo común, fuera de lo que se esperaba. Y entonces, bueno, básicamente trataron de emplear el concepto de no solamente simple café, sino muchas cosas más. Y bueno, el nombre pegó. Pegó hasta un punto que lograron abrir su tienda en 1971 aquí en Seattle. Aquí está la foto de la tienda. Como ven, ya tenían café, cappuccino, latte, espresso. Y esta tienda fue abierta en Pike Place Market en Seattle. ¿Ok? Y era un localcito de lo más simple, ¿no? Pero ese localcito se volvió un punto de encuentro, como dice aquí, para los cafetólogos, vamos a ponerlo, o para los café lovers. Y crearon un ambiente, te sentabas, hablaban, conversaban, y como Seattle es simplemente una ciudad fría, es una ciudad que siempre está lloviendo, pues está perfecto. Fue realmente un buen tiro. Yo creo que ubicar esto en Seattle fue realmente, no sé si fue por casualidad o calculado, pero de que funcionó, funciona, pero como le digo, yo llueve todo el tiempo. Entonces te estimula estar adentro. Y estar adentro, un ambiente confortable, tomándote un café y otras cosas, pues fue un éxito. Y nuevamente aquí ven el logo. ¿Ok? Y de ahí arrancaron. ¿Ok? Les iba bien y bueno, se les ocurrió que había que poner un logo y el logo que diseñaron fue este que ven aquí, ¿ok? Que era marrón con una sirena, porque nuevamente estaban evocando el personaje Starbucks, el ballenero, que aparece una sirena. Y por supuesto, la sirena era, por supuesto, muy atractiva, como verán aquí. Tenía sus dos pechos, sus dos senos, etcétera. Tenía dos colas. Eh, Fue bien creativo este logo y un poquito, o sea, considerado atrevido para la época, ¿no? Y el que lo diseñó fue un individuo que se llama Terry Heckler. Terry Heckler era un diseñador gráfico, ahorita hablaremos de él, pero la idea era en el logo enfatizar este ser mitológico que reforzaba el nombre Starbucks. Y por supuesto, supongo que crearía muchos preguntas al respecto, de dónde sacaron ese nombre Starbucks, etcétera.
Yo estaba en esa misma posición, pero otro de mis emprendimientos. Pero en el caso de Starbucks, yo creo que eso generaba interés y ese interés pues lo reflejaron en el logo. Este es el diseñador gráfico. Él era un diseñador gráfico independiente. Estudiaba en la Universidad de California en Berkeley, que es cerca de aquí. Y tengo entendido que le pagaron $35 por ese logo. Después oí que le pagaron 100. Yo no sé realmente cuál es la verdad. Pero él es un tipo que no es de alto perfil, pero estoy seguro que ha capitalizado mucho en su prestigio con su prestigio como diseñador original del logo de Starbucks. Y seguramente cobra lo que quiere y estoy seguro. Pero es un tipo que a una persona le gusta estar más que todo bajo perfil en vez de estar de alto perfil. Pero es interesante porque era un diseñador gráfico al destajo y bueno, si cobró $35 o $100, imagínate, ya verán cuánto valen esos $100 hoy día. Ese logo hoy día. En 1980 cuando llegó el 82, los tres fundadores de Starbucks contrataron a Howard Schultz como director de marketing. Él había trabajado en Xerox y había trabajado en una empresa de equipos para café. Él vivía en Manhattan, pero terminó con este trabajo estableciéndose en Seattle, Washington. Y yo supongo, yo asumo que es una historia similar al de McDonald's, que vendía equipos en el caso del fundador de McDonald's, que vendía batidoras, etcétera. Yo creo que él vendía equipos de café, cayó en Starbucks, conectó con ellos y eventualmente le ofrecieron trabajo como director de marketing. Y así empieza él. Él enseguida se asimiló y tengo entendido que fue a Italia a comprar ciertos tipos de café, etcétera. Y en Italia le gustó la cultura del café en Italia, donde tenías el coffee bar, etcétera. Y él lo quiso hacer aquí en Seattle, pero sus tres socios no lo recibieron muy bien, porque como el negocio le iba bien, pues no fueron muy receptivos a su idea. Eventualmente, él se fue por su cuenta y fundó su propio coffee bar o su propia tienda de café que se llama Il Giornale, perdón, que reflejaba más su concepto de que había aprendido en Milán o que vive en Milán. Pero empezó a competir con Starbucks. Y estos competidores de Starbucks, de alguna manera, los dueños de Starbucks decidieron vendérsela a él en 1987. Y Howard compró Starbucks en 1987 de esos tres fundadores. Ellos le vendieron esas tiendas, creo que tenían 5 tiendas, no estoy seguro, por $3.500.000. Y es ahí donde mi cliente entra en juego, donde mi cliente le dio a él $300.000, eran primos, le dio $300.000 para que él pudiera recabar los 3.500.000. Y a duras penas él logró $3.500.000 y compró Starbucks. Y ahí empieza la leyenda. ¿Ok? Gracias a su habilidad, él convirtió ese nombre Starbucks en una empresa multibillonaria y se hizo él multibillonario también. O sea, igual que mi cliente, que terminó con esas 14.000 acciones de Starbucks que en esa época valían 10, $12 millones. Yo calculo que hoy él tendrá 50, $60 millones si todavía las tiene y no la ha cambiado. Pero es increíble, ¿no? Cómo se crea la fortuna. De la nada a multimillonario. Only in America. El logotipo tuvo varios cambios. Una vez que Howard estuvo a cargo de su Starbucks, empezó pues a modificar y a manejarlo. Es un tipo hábil, por supuesto, y decidió modificar el logotipo. Lo hizo un poquito más sobrio. Ya ven que le puso los pelos le cubriéndole los senos, le puso colores, hizo un círculo y de hecho hasta cierto punto más bonito porque los colores brillan más. Y bueno, esos cambios notables le dio más perfil al logo.
Y después, en 1992, si mal no recuerdo exacto, fue nuevamente modificado al logo actual. En el logo actual, pues se quitaron los colores más oscuros, le quitó el marco alrededor, dejó el círculo, la dejó a ella tal como la ven ahí, y por supuesto le quitó el nombre Starbucks y hizo un logo mucho más limpio, mucho más limpio, mucho más sofisticado y que bueno, es básicamente el logo que ustedes ven cada vez que compran un café como Starbucks. Cualquier contenedor de Starbucks tiene este tipo de logo, que es un logo billonario, como verán. ¿Ok? El 26 de julio, o sea, bueno, eso fue fundado en 1971, pero tardaron casi 21 años antes de salir al público. O sea que formar un negocio no es así tan fácil y hacerse rico no es así tan fácil. Les tomó 21 años a Starbucks, a Howard, realmente a ofrecer acciones al público y salir al público en lo que se llama una oferta pública inicial o IPO en inglés. ¿Ok? Y eso salió el 26 de junio de 1992. Ellos ofrecieron acciones al público a $17 la acción y fue un gran éxito. ¿Ok? Ellos usaron todo ese dinero para abrir nuevas tiendas, aumentaron la estrategia de expansión y tanto en los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Es después de 1992 donde tú empiezas a ver una cantidad de tiendas por todos lados, para arriba y para abajo. ¿Entiendes? Y entonces eso fue un buen uso del dinero levantado en la oferta pública y por supuesto eso se reflejó en el crecimiento de la acción, ya que las ganancias y las ventas subieron dramáticamente y eso aunado a un manejo eficiente ha hecho que la acción de Starbucks sea una de las grandes ganadoras. Es más, yo creo que tengo unos números aquí y aquí está. Pues si alguien hubiera invertido $1.000 anuales al 16,99%, porque ese es el crecimiento anual de la acción de Starbucks durante 32 años neto después de inflación. ¿Ok? Es que estos son números reales. O sea, si alguien hubiera puesto $1.000 de inversión en esa fecha del IPO y se hubiera molestado en poner $1.000 anuales, pues como 32.000 tendría una ganancia de 1.555.770 dólares, que sumado a los $1.000 iniciales sería 1.188.770 dólares. O sea que este ha sido una exitosa inversión y es un buen ejemplo de por qué el truco está en la acumulación más que en saltar. Si se pueden dar el lujo de ir acumulando, 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 las inversiones son brutales. En total, la inversión inicial fue $33.000. Estos $33.000 son 1.188.000 dólares hoy día. Yo pude haberlo hecho, no lo hice, pero yo no tenía la visión y por eso lo predico, porque esa es la clave. Tengan la visión, tengan la consistencia y verán como su patrimonio aumenta dramáticamente. Lo he visto yo mucha gente. Ok, entonces vamos al mito. El mito es, como dice Alan, que pagaron $1.000.000, que Howard pagó $1.000.000 por el logotipo. Eso es falso, eso no es verdad. La realidad es que él pagó 6.000. Pero aún así, estoy seguro que los fundadores de Starbucks con esos 6.000 salieron riéndose. Y claro, me sirvieron 2.000, 2.000 y 2.000. Estoy seguro que hicieron eso. ¿Entiendes? Bueno, ese logotipo hoy día, si se le pudiera poner un precio, puede costar $60 billones. Yo hice esa investigación. 60 billones el logotipo. O sea que esos 6.000 son hoy 60 billones si es que alguien lo quisiera comprar. O sea, eso es lo que se estima que vale. O sea que una bagatela. Entonces, ellos tres que se salieron riéndose con los $2.000, como dice Alan, cada uno, yo creo que el que se ríe ahora mejor es Alan. El que digo es Howard. Y hay que ver cómo se ríe. Es más, eh, consideró correr para ser para presidente de este país en las elecciones pasadas. No tuvo éxito, pero fue considerado. Pero nuevamente, el que ríe de último ríe mejor. Este es un gran ejemplo. ¿Ok? Ok. So, en esencia,
Hoy Starbucks es una gran empresa, ¿ok? No hay mucho detalle. Es un ícono mundial del café y es una marca reconocida en el mundo entero. Y es una historia de éxito increíble y ha sido parte de la cultura americana. Yo todos los días me tomo un Starbucks cuando voy a trabajar. Y igual yo, hay millones de personas, o sea que esto es una máquina de hacer dinero imparable. ¿Ok? Bueno, con esto me despido. Aquí está mi nombre, mi email. Si les gustó este video, compártanlo y suscríbanse. Y yo tengo un moto que se llama, que yo doy investment ideas, pero no de investment advice. La razón de no de investment advice es que significa que hay que considerar eh, la posición total del cliente, etcétera. Entonces eso tiene un valor fiduciario que en este momento yo lo hacía, pero no lo quiero hacer. Pero si quieren ideas, contáctenme. Yo cobro un fee pequeño por cada idea que doy, pero se las explico bien. Así que estoy a la orden y comuníquense conmigo cuando quieran. Y gracias por ver este video y nos vemos el próximo. El próximo va a ser interesante, va a ser en la misma onda. Voy a hablar de la historia de Apple y cómo Apple fue fundada por tres personas, pero solo dos quedaron y se van a quedar locos. Un abrazo, gracias por todo. Bye. Así que nos vemos pronto y hasta la vista. Chao.